Muchas gracias, ministro París. Y en el torno de la pregunta, es muy importante decir de que se está trabajando muy duro por parte del Ministerio de Salud, las autoridades, los alcaldes, todos, para poder impedir, ojalá, un rebrote. No obstante eso, sabemos que tenemos que estar preparados si es que ese rebrote llega. Y es por eso que el presidente mandó una indicación que nos ha apoyado el Congreso Nacional para sacarla adelante, que es lo que se llama la posibilidad de tener un IFE en caso de rebrote y que le hemos denominado el botón del IFE para poder activar el ingreso familiar de emergencia en caso de ser necesario. Si estamos en condiciones sanitarias y socioeconómicas que ameriten poder una vez más ocupar el ingreso familiar de emergencia, vamos a tener esta herramienta flexible, esta herramienta que va a permitir, ocupando la nómina de los hogares, de los más de 3.350.000 hogares del ingreso familiar de emergencia 6, pero también ocupando el registro social de hogares, ver sobre todo los hogares más vulnerables que están en el sistema de seguridad y oportunidades o que tienen un subsidio único familiar. Ellos también van a poder ingresar en caso de ser necesario, porque podría pasar que algún hogar que no entró al ingreso familiar de emergencia, en particular al IFE 6, pero ahora con las nuevas condiciones sanitarias, con las nuevas cuarentenas, con las nuevas medidas, si requieran esa ayuda, también van a poder postular. Es decir, este IFE de rebrote, este botón IFE, es una nueva herramienta que vamos a tener desde Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para poder activar, para ir a proteger a los hogares que más lo requieran. Por lo tanto, si viene ese rebrote, vamos a tener la herramienta más poderosa que hemos tenido en protección, que es el ingreso familiar de emergencia, con sus montos y extensión que determinaremos según la situación que estemos viviendo de forma sanitaria en ese momento en el país. Muchas gracias, ministro París. Muy buenos días a todos, a todas. Saludar a la subsecretaria Daza, al subsecretario Duñac y agradecerle esta oportunidad, ministro, de poder contarle a la ciudadanía que estamos contentos y estamos agradecidos del Congreso Nacional, que también ha aprobado, así como usted manifestó, el per cápita de 8.000, que es un per cápita histórico, también esta indicación enviada por el presidente Piñera para poder entregar un bono COVID Navidad y también tener una herramienta, una suerte de botón de un ingreso familiar de emergencia en caso de rebrote para estar preparados y llegar a tiempo para poder apoyar a los que más lo necesitan. Y sabemos, tal cual como usted ha dicho, ministro, que todavía el COVID sigue ahí, que tenemos que aprender a vivir en modo COVID y que mientras nos llegue la vacuna, de la cual ustedes se han preparado y han trabajado muy duro para que llegue prontamente, tenemos que seguir apoyando a las familias que más lo requieren. Y vamos a tratar de contarle a la ciudadanía de qué se trata este bono COVID, quiénes pueden acceder, cuáles son los tiempos y qué podemos hacer el día de mañana si tenemos un rebrote. Y es por eso que tenemos unas pequeñas láminas para mostrar quiénes son los beneficiarios. Todo aquel hogar que haya recibido el ingreso familiar de emergencia en su pago 6. Todos aquellos beneficiarios del pago 6 van a poder recibir este bono COVID Navidad que ha enviado el presidente Sebastián Piñera. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De más de 3.350.000 hogares, que significa que vamos a estar entregando este bono COVID Navidad a más de 8.200.000 personas. Y es muy relevante transmitir también de que cuando hablamos de este número de hogares y de personas, estamos hablando de que estamos llegando a un 61% de hogares que no contaron con ingresos durante la pandemia. Estamos llegando a un 57% de hogares que tiene una mujer jefa de hogar. Estamos llegando a casi un 80% de hogares que están en el registro social más vulnerable, es decir, bajo el 40% de nuestro registro social de hogares. Y también estamos llegando al 64% de beneficiarios que viven en regiones, es decir, no todo se está quedando en la región metropolitana. ¿Y de qué montos estamos hablando en este bono COVID Navidad? En dos montos diferenciados. De 55.000 por integrante de ese hogar beneficiario del IFE 6 que está hoy día en una comuna en cuarentena. Es importante decir cómo vamos a medir esa comuna en cuarentena. Con la información que ustedes mismos entregan en este análisis que se hace de haber estado esa comuna al menos un día en el paso 1 de cuarentena total durante la última semana de noviembre. Esas son las comunas que van a recibir 55.000 por integrante de la familia. No tiene tope de integrante de la familia ni tampoco es un monto decreciente dependiendo de la cantidad de integrantes que tienen. Y por lo tanto es una
Muy buena noticia porque estamos reforzando la protección social de las familias que más mal lo están pasando. El domicilio del Registro Social de Hogares del Ingreso Familiar de Emergencia 6 tiene que haber estado en alguna de estas comunas que estamos con cuarentena total la última semana de noviembre. Y para todos los demás que recibieron el ingreso familiar de emergencia y tienen el domicilio del Registro Social de Hogar en una comuna que no está en cuarentena total paso 1, sino que en paso 2, 3 y 4, también reciben bono COVID Navidad con un monto de 25.000 por integrante familiar. Tampoco tiene tope y tampoco es un monto decreciente. Vamos a poner un ejemplo, ministro, para que así la ciudadanía pueda magnificar de qué estamos hablando. Si tenemos un hogar de 5 integrantes que está en una comuna de la última semana de noviembre, ¿no es cierto?, en el paso 1 de cuarentena total, va a recibir 275.000 pesos ese hogar. Si tenemos un hogar integrante, pero en una comuna que está en paso 2, 3 o 4, que tiene, por ejemplo, 4 integrantes, ese hogar recibirá 100.000 pesos como bono COVID Navidad. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes reciben 25.000? Todos los que tienen y viven en un domicilio de una comuna 2, 3 o 4, y 55.000 los que están en la comuna en cuarentena paso 1 en la última semana de noviembre. ¿Cuáles son? Y esto es muy relevante y atención, son de la región del Biobío al sur. En la región de Biobío, Coronel, Cañete y Lota. En la región de Araucanía, Padre Las Casas, Temuco, Cholchol, Freire, Lautaro y Traiguén. En la región de Los Ríos, Futrono, La Unión, Los Lagos, Valdivia y Lago Ranco. En los lagos, Ancud, Calbuco, Chonchi, Los Muermos, Puerto Montt, Osorno, Puqueldón, Queilén, Quemchi, Maullín y Gualeguay. Y en Magallanes, Puerto Natales y Punta Arenas. Esas son las comunas que van a recibir 55.000 pesos por integrante y recordemos que tiene que haber tenido el domicilio en el Registro Social de Hogares del pago IFE 6. A veces no nos damos cuenta cómo hemos ido construyendo una red de protección social, ministro, como usted muy bien decía, y el Banco Mundial nos ha reconocido. Hemos tomado muchas medidas desde que partió la pandemia. Bono COVID, ley de protección del empleo, préstamo solidario, bono clase media, el IFE hasta en sexto pago y ahora bono COVID y un IFE rebrote. Además, los beneficios para todas las boletas de honorarios. Y aquí hay una comparación. El primer bono que entregamos en el mes de abril de protección social fue el bono COVID-19 que llegó a 1.500.000 hogares, con un monto estimado de costo de 167 millones de dólares. En el bono COVID Navidad, que el presidente envió ayer y que el Congreso nos está ayudando a sacar adelante, estamos llegando a más de 3.350.000 hogares con un costo de casi 300 millones de dólares, muy superior al primer bono que entregamos en el mes de abril. Es decir, estamos reforzando la red de protección social para llegar a más hogares y llegar, obviamente, a proteger de mejor manera. Y como sabemos que diciembre es un mes difícil, pero no es el único mes que nos queda todavía para la ciudadanía que lo está pasando mal, también enviamos, y lo había comprometido el ministro de Hacienda, el ministro Briones, un IFE de rebrote del 2021, que también se va a aprobar porque también se llegó a acuerdo y queremos poder beneficiar en caso de la emergencia, en caso de que haya un rebrote. No queremos rebrote, ustedes están trabajando muy duro para eso. Y tenemos que pedirle ayuda a la ciudadanía. Viene la Navidad, el Año Nuevo, las vacaciones, el verano. Ahí podemos tener riesgos, lo vimos en Europa, que lamentablemente se relajaron algunas medidas y vino el rebrote. Tenemos que cuidarnos para evitar que eso pase. Pero si no, nosotros en Protección Social, a petición del presidente, también tenemos nuestro plan de rebrote para poder actuar. Y esto es como un botón del ingreso familiar de emergencia que vamos a poder activar a los que estaban beneficiados del IFE 6, como también otros hogares que podrían requerir en ese momento ayuda, que estén en el tramo del 60% más vulnerable, que tengan un subsidio único familiar, que estén en el sistema de protección de seguridades y oportunidades. Ellos también, aunque no hayan recibido el IFE 6, podrían ingresar. ¿Cuáles son las últimas preguntas más relevantes? ¿Se postula? No es necesario postular porque el requisito de haber obtenido un ingreso familiar de emergencia 6. Otra cosa que es muy relevante preguntar, ¿cuándo vamos a pagar? Estamos haciendo todos los esfuerzos que si se aprueba la ley de presupuesto hoy día podamos pagar a partir del 21 de diciembre. Así que estamos trabajando duro, ministro, agradecemos el trabajo de ustedes. Nosotros sabemos que necesitamos proteger, cuidar a los más vulnerables sobre todo, pero también si nos cuidamos entre todos podemos también evitar el rebrote.
Desde el Palacio de la Moneda, el Gobierno de Chile informa. Muy buenos días. Desde el Palacio de la Moneda, dando a conocer las cifras de la evolución del coronavirus en el país. Hoy día vamos a dar informaciones muy importantes, muy trascendentes. Nos acompaña la ministra de Desarrollo Social y Familia, nuestra colega, también doctora Carla Rubilar. Agradezco, como siempre, a los canales de televisión de Arcatel y Anatel y a las radios Archi y No Archi por sumarse voluntariamente a esta cadena. Y agradezco también, como siempre, con mucho afecto, a los equipos comunicacionales de La Moneda y del MinSal. Quiero anunciar con mucha alegría, con mucha felicidad en realidad, que la Comisión Mixta de Presupuesto ha llegado a un acuerdo histórico con respecto al per cápita para la atención primaria de salud y la atención primaria de salud, gracias al esfuerzo del Ministerio de Hacienda, ministro Briones, mis agradecimientos, y de la DIPRES, y obviamente con la colaboración del Parlamento, como debe ser siempre en un Estado democrático, se ha acordado otorgar un per cápita de 8.000 pesos para la atención primaria. Esto es un hecho histórico que obviamente marcará el desarrollo y la atención de los pacientes en la atención primaria durante el año 2021. Quiero agradecer también la colaboración de todas las asociaciones de municipalidades y las agrupaciones de funcionarios de Confusam y Cotrasam que trabajan en la atención primaria. Creo que esta es una señal muy positiva que ha dado el Gobierno por instrucciones de Su Excelencia el Presidente de la República, Sebastián Piñera, porque nosotros hemos dicho que hay que potenciar, hay que ser resolutiva y hay que reconocer el trabajo que hace la atención primaria. 8.000 pesos de per cápita es una cifra inédita, es un hito histórico y por eso quiero destacarlo y agradecer nuevamente a todos los que colaboraron en esta iniciativa y lograr este acuerdo, que es muy importante, volver a la política de acuerdos, volver a trabajar en conjunto, gobierno y oposición, justamente para estas medidas que favorecen a la población más necesitada de Chile. Estamos preocupados por el aumento de los casos y lo hemos dicho en los últimos días y por eso queremos que la campaña de respuesta al paso a paso nos cuidamos sea destacada. Queremos insistir en que la gente se cuide. Le cedo la palabra a la subsecretaria Paula Daza con respecto a este tema. Gracias, ministro. Bueno, muy buenos días. Con respecto a la campaña Respuestas Paso a Paso Nos Cuidamos, hemos tomado todos los antecedentes y las dudas, consultas, inquietudes que ha tenido la ciudadanía en las redes sociales y por los distintos medios, y es por eso que hemos lanzado esta campaña a través de distintos medios y se las quiero mostrar unos segundos para que conozcan esta campaña. ¿Puedo ir al médico, cierto? Puedes. Solo recuerda pedir un permiso en comisaría virtual si tu comuna está en paso 1. ¿Pueden ensayar con mi grupo a la plaza? Desde el paso 2 puedes, respetando la capacidad máxima de reunión de cada paso. ¿Ya me puedo ir a arreglarle tatuaje? Puedes ir cualquier día desde el paso 3 y de lunes a viernes en paso 2. Te damos respuestas paso a paso. Con más libertades tenemos más responsabilidades. Más respuestas en gov.cl/paso a paso. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Hoy día sabemos que estamos en pandemia, que tenemos una situación crítica en muchas comunas y regiones de nuestro país, pero también tenemos muchas inquietudes, dudas y angustias de las personas, qué es lo que pueden hacer en cada uno de los pasos. Y es por eso que en esta campaña lo que buscamos es dar respuesta a todas esas necesidades de las personas. También quiero hacer un llamado, que hemos visto que en las últimas semanas hemos tenido un incremento de casos y estamos con una situación compleja en las regiones del sur hasta el Biobío, pero también en la región metropolitana,
que en los últimos meses ha habido avanzado positivamente hasta la última semana que hemos visto un incremento en algunas de las comunas. Y por eso el llamado a decir que no podemos bajar los brazos, que estamos en pandemia. Las medidas de autocuidado que todos los días tenemos que implementar, tenemos que aprender a vivir con ellas todos los días. El uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el uso de alcohol gel, evitar las reuniones sociales donde hay grupos grandes, preferir los grupos pequeños. Tenemos que mantener estas medidas de autocuidado porque es la única vacuna que tenemos hoy día y no podemos flaquear, no podemos bajar los brazos porque tenemos que seguir conteniendo y manteniendo este virus que ha sido tan contagioso y por tantos meses en nuestro país. Gracias, ministro. Muchas gracias, doctora Daza. Hace unos días atrás destaqué el estudio del Banco Mundial, donde se destaca a Chile como el país de Latinoamérica que ha otorgado más beneficios económicos y ayudas en alimentos a la población. A este anuncio o a este estudio se suma hoy día el anuncio del bono COVID Navidad y además el anuncio del bono IFE para el rebrote del 2021 y por eso hemos invitado a nuestra querida ministra Carla Rubilar para que nos hable sobre este tema que yo considero que es de suma importancia y un gran anuncio también para la población de Chile. Ministra. Muchas gracias, ministro París. Muy buenos días a todos, a todas. Saludar a la subsecretaria Daza, al subsecretario Duñac y agradecerle esta oportunidad, ministro, de poder contarle a la ciudadanía que estamos contentos y estamos agradecidos del Congreso Nacional, que también ha aprobado, así como usted manifestó, el per cápita de 8.000, que es un per cápita histórico, también esta indicación enviada por el presidente Piñera para poder entregar un bono COVID Navidad y también tener una herramienta, una suerte de botón de un ingreso familiar de emergencia en caso de rebrote para estar preparados y llegar a tiempo para poder apoyar a los que más lo necesitan. Y sabemos, tal cual como usted ha dicho, ministro, que todavía el COVID sigue ahí, que tenemos que aprender a vivir en modo COVID y que mientras nos llegue la vacuna, de la cual ustedes se han preparado y han trabajado muy duro para que llegue prontamente, tenemos que seguir apoyando a las familias que más lo requieren. Y vamos a tratar de contarle a la ciudadanía de qué se trata este bono COVID, quiénes pueden acceder, cuáles son los tiempos y qué podemos hacer el día de mañana si tenemos un rebrote. Y es por eso que tenemos unas pequeñas láminas para mostrar quiénes son los beneficiarios. Todo aquel hogar que haya recibido el ingreso familiar de emergencia en su pago 6. Todos aquellos beneficiarios del pago 6 van a poder recibir este bono COVID Navidad que ha enviado el presidente Sebastián Piñera. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De más de 3.350.000 hogares, que significa que vamos a estar entregando este bono COVID Navidad a más de 8.200.000 personas. Y es muy relevante transmitir también de que cuando hablamos de este número de hogares y de personas, estamos hablando de que estamos llegando a un 61% de hogares que no contaron con ingresos durante la pandemia. Estamos llegando a un 57% de hogares que tiene una mujer jefa de hogar. Estamos llegando a casi un 80% de hogares que están en el registro social más vulnerable, es decir, bajo el 40% de nuestro registro social de hogares. Y también estamos llegando al 64% de beneficiarios que viven en regiones, es decir, no todo se está quedando en la región metropolitana. ¿Y de qué montos estamos hablando en este bono COVID Navidad? En dos montos diferenciados. De 55.000 por integrante de ese hogar beneficiario del IFE 6 que está hoy día en una comuna en cuarentena. Es importante decir cómo vamos a medir esa comuna en cuarentena. Con la información que ustedes mismos entregan en este análisis que se hace de haber estado esa comuna al menos un día en el paso 1 de cuarentena total durante la última semana de noviembre. Esas son las comunas que van a recibir 55.000 por integrante de la familia. No tiene tope de integrante de la familia ni tampoco es un monto decreciente dependiendo de la cantidad de integrantes que tienen. Y por lo tanto es una muy buena noticia porque estamos reforzando la protección social de las familias que más mal lo están pasando. El domicilio del registro social de hogares del ingreso familiar de emergencia 6 tiene que haber estado en alguna de estas comunas que estamos con cuarentena total la última semana de noviembre. Y para todos los demás
que recibieron el ingreso familiar de emergencia y tienen el domicilio del registro social de hogar en una comuna que no está en cuarentena total paso 1, sino que en paso 2, 3 y 4, también reciben bono COVID Navidad con un monto de 25.000 por integrante familiar. Tampoco tiene tope y tampoco es un monto decreciente. Vamos a poner un ejemplo, ministro, para que así la ciudadanía pueda magnificar de qué estamos hablando. Si tenemos un hogar de 5 integrantes que está en una comuna de la última semana de noviembre, ¿no es cierto?, en el paso 1 de cuarentena total, va a recibir 275.000 pesos ese hogar. Si tenemos un hogar integrante, pero en una comuna que está en paso 2, 3 o 4, que tiene, por ejemplo, 4 integrantes, ese hogar recibirá 100.000 pesos como bono COVID Navidad. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes reciben 25.000? Todos los que tienen y viven en un domicilio de una comuna 2, 3 o 4, y 55.000 los que están en la comuna en cuarentena paso 1 en la última semana de noviembre. ¿Cuáles son? Y esto es muy relevante y atención, son de la región del Biobío al sur. En la región de Biobío, Coronel, Cañete y Lota. En la región de Araucanía, Padre Las Casas, Temuco, Cholchol, Freire, Lautaro y Traiguén. En la región de Los Ríos, Futrono, La Unión, Los Lagos, Valdivia y Lago Ranco. En los lagos, Ancud, Calbuco, Chonchi, Los Muermos, Puerto Montt, Osorno, Puqueldón, Queilén, Quemchi, Maullín y Gualeguaychú. Y en Magallanes, Puerto Natales y Punta Arenas. Esas son las comunas que van a recibir 55.000 pesos por integrante y recordemos que tiene que haber tenido el domicilio en el registro social de hogares del pago IFE 6. A veces no nos damos cuenta cómo hemos ido construyendo una red de protección social, ministro, como usted muy bien decía, y el Banco Mundial nos ha reconocido. Hemos tomado muchas medidas desde que partió la pandemia. Bono COVID, ley de protección del empleo, préstamo solidario, bono clase media, el IFE hasta en 6º pago y ahora bono COVID y un IFE rebrote. Además, los beneficios para todas las boletas de honorarios. Y aquí hay una comparación. El primer bono que entregamos en el mes de abril de protección social fue el bono COVID-19, que llegó a 1.500.000 hogares, con un monto estimado de costo de 167 millones de dólares. En el bono COVID Navidad, que el presidente envió ayer y que el Congreso nos está ayudando a sacar adelante, estamos llegando a más de 3.350.000 hogares con un costo de casi 300 millones de dólares, muy superior al primer bono que entregamos en el mes de abril. Es decir, estamos reforzando la red de protección social para llegar a más hogares y llegar, obviamente, a proteger de mejor manera. Y como sabemos que diciembre es un mes difícil, pero no es el único mes que nos queda todavía para la ciudadanía que lo está pasando mal, también enviamos, y lo había comprometido el ministro de Hacienda, el ministro Briones, un IFE de rebrote del 2021, que también se va a aprobar porque también se llegó a acuerdo y queremos poder beneficiar en caso de la emergencia, en caso de que haya un rebrote. No queremos rebrote, ustedes están trabajando muy duro para eso. Y tenemos que pedirle ayuda a la ciudadanía. Viene la Navidad, el Año Nuevo, las vacaciones, el verano. Ahí podemos tener riesgos, lo vimos en Europa, que lamentablemente se relajaron algunas medidas y vino el rebrote. Tenemos que cuidarnos para evitar que eso pase. Pero si no, nosotros en Protección Social, a petición del presidente, también tenemos nuestro plan de rebrote para poder actuar. Y esto es como un botón del ingreso familiar de emergencia que vamos a poder activar a los que estaban beneficiados del IFE 6, como también otros hogares que podrían requerir en ese momento ayuda, que estén en el tramo del 60% más vulnerable, que tengan un subsidio único familiar, que estén en el sistema de protección de seguridades y oportunidades. Ellos también, aunque no hayan recibido el IFE 6, podrían ingresar. ¿Cuáles son las últimas preguntas más relevantes? ¿Se postula? No es necesario postular porque el requisito de haber obtenido un ingreso familiar de emergencia 6. Otra cosa que es muy relevante preguntar, ¿cuándo vamos a pagar? Estamos haciendo todos los esfuerzos que si se aprueba la ley de presupuesto hoy día, podamos pagar a partir del 21 de diciembre. Así que estamos trabajando duro, ministro, agradecemos el trabajo de ustedes. Nosotros sabemos que necesitamos proteger, cuidar a los más vulnerables sobre todo, pero también si nos cuidamos entre todos podemos también evitar el rebrote. Muchas gracias, ministra Rubilar. En realidad son noticias muy importantes y obviamente que siempre las comunas, sobre todo que están en cuarentena, nos piden eso, una ayuda social
para poder guardar la cuarentena. Justamente nosotros entendemos que mucha gente a veces tiene que salir porque no tiene un ingreso fijo, así que este ingreso que usted ha anunciado y que el presidente de la República apoya y que el ministro Briones apoya, creo que es muy, muy importante para todas esas poblaciones que están en cuarentena. Le agradezco mucho, ministra, su presencia en esta mañana, y eso se suma a los 8.000 pesos del per cápita. Creo que son dos buenas noticias que debemos recibirlas y que nos deben estimular a seguir trabajando en conjunto, doctora Rubilar, como lo hemos hecho en estos meses en el gabinete. A continuación vamos a dar a conocer las cifras del día a cargo del subsecretario de Redes, doctor Duñac. Muchas gracias, señor ministro. Muy buenos días. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. En el día de hoy tenemos 1.718 casos nuevos de pacientes detectados como COVID-19 positivos, de los cuales 1.133 son pacientes sintomáticos y 575 son asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza el número de 548.941, de los cuales hoy día tenemos 9.519 personas activas. En tanto, los casos recuperados son 523.792. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a los registros entregados por nuestro Departamento de Estadísticas e Información en Salud, DEIS, debemos lamentar en las últimas 24 horas el fallecimiento de 44 nuevos pacientes, de los cuales, con los cuales el total de personas fallecidas asociados a COVID-19 asciende a la cifra de 15.322 en nuestro país. 703 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 554 están apoyadas mecánicamente, con ventilador mecánico, y 65 se encuentran en estado crítico. En cuanto a la red integrada de salud, podemos informar que existen hoy día disponibilidad de 298 camas críticas con ventiladores en caso de ser requeridas. En cuanto a la red de laboratorios, en el día de ayer se informaron resultados de 39.462 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 5.253.183 muestras a nivel país. En cuanto a las residencias sanitarias, disponemos hoy en día de 141 recintos de hospedaje con un total de 9.875 cupos, de los cuales 5.109 están ocupados, quedando algo más de 4.800 cupos disponibles a lo largo de todo el país. Para mayor información en relación a las residencias sanitarias, las personas pueden llamar al teléfono 800-726-666 o visitar la página del Ministerio de Salud www.minsal.cl. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario. A continuación pasamos a las preguntas del día, por favor. Muy buenos días. Consultarles, durante el día de ayer se dio a conocer la noticia de que Pfizer ingresó una documentación al Instituto de Salud Pública para autorizar en Chile el uso de la vacuna contra el COVID. Estos antecedentes que se presentan, ¿cuáles son los pasos que van a seguir? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuándo estaríamos ya vacunando, por ejemplo, a la población? Entiendo que también se ha hecho una subdivisión de grupos de riesgo. ¿Esta vacuna va a ser voluntaria, va a ser gratuita? Muchas gracias. La verdad es que el laboratorio Pfizer la semana pasada ingresó la misma documentación a la FDA, que es la agencia acreditadora en Estados Unidos, y ayer, como dice muy bien usted, viernes, ingresó estos documentos también a nuestra agencia, que es el ISP. El ISP va a trabajar con la máxima celeridad posible para revisar estos documentos y hacer preguntas o aceptar las respuestas o los documentos que ingresó Pfizer.
En cuanto a la fecha en la cual nosotros pensamos vacunar, el presidente de la República ha repetido varias veces, y nosotros también, que esto ocurrirá en el primer trimestre del año 2021. La vacuna será gratuita para todo el mundo que está, digamos, aceptado como dentro de los grupos de riesgo, y además que cumple los requerimientos que nos van a dar a conocer justamente las agencias acreditadoras. En tercer lugar, la vacuna es voluntaria. Nosotros pensamos que la gente se va a vacunar, obviamente, pero es voluntaria. En cuarto lugar, los grupos de riesgo están definidos por el CABEI. En general, siempre se vacuna al personal de salud, al personal de las Fuerzas Armadas, de los servicios básicos. También se van a vacunar a los profesores y auxiliares de educación, los adultos mayores que tengan o no tengan enfermedades crónicas, y todos los que tengan enfermedades crónicas también. Pero todo este esquema varía en relación a lo que los laboratorios vayan presentando, la documentación que vayan presentando, las publicaciones que vayan apareciendo en la literatura científica, y eso nos va a permitir, obviamente, ir completando la población a vacunar. Siempre nosotros vamos a privilegiar a los adultos mayores y a los pacientes que tengan enfermedades de riesgo, y siempre, como ya dije, todo el equipo de salud, Fuerzas Armadas, vigilancia, recolectores de basura, personas que trabajan en servicios básicos, gendarmería, personas privadas de libertad, funcionarios públicos, y hemos agregado también a los profesores. La vacuna, insisto, será gratuita. Ministro, subsecretario, ¿cómo están? Buenos días. Al inicio del reporte se advertía de una situación compleja en algunas zonas del país, en específico en el sur, también en la región metropolitana. En relación a eso, ¿cómo ven la situación de la red hospitalaria, la disponibilidad de camas críticas? Hace algunos días se reportaba una situación compleja allí, por ejemplo, en la Araucanía. La pregunta, ¿cuál es la situación actual de las UCI en el país, la evolución de los últimos días? Y, por otro lado, si tiene algún antecedente de un aumento de este tipo de atenciones en el Hospital de la Florida. Muchas gracias por la pregunta. Contestará el subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Alberto Duñac. Gracias, ministro. En relación a la pregunta, hay que separar en dos elementos. Uno es la situación que estamos viviendo hoy día a nivel país, en donde hemos detectado la última semana, particularmente, un pequeño aumento en la incidencia de nuevos casos. Eso es una situación que nos preocupa, y ante lo cual el presidente ha dado instrucciones muy claras de culminar el plan de manejo de una eventual segunda ola. En ese sentido, hemos estado, entre otras medidas, reforzando lo que se llama la unidad de gestión de camas críticas, la cual nos ha permitido monitorear diariamente el estado de ocupación de las camas críticas en todas las unidades de cuidados intensivos del país, de modo tal de poder hacer una gestión adecuada en aquellas unidades en las cuales los índices de ocupación están más elevados, de modo tal de mantener siempre una capacidad disponible en caso de necesidad. Además, hemos estado desarrollando algún tipo de modelos predictivos que, frente al número de casos activos detectados en cada región, pudiéramos de alguna manera anticipar cuál va a ser la demanda que va a ocurrir en los días sucesivos, de modo tal de ir pudiendo trasladar pacientes para no copar la capacidad asistencial. Ahora, la situación a nivel país es muy heterogénea de región a región, y a nivel global, más o menos un 36% de las camas críticas están siendo ocupadas por pacientes COVID positivos. Hay, por tanto, un 66% de camas, 64% de camas que están siendo ocupadas por pacientes no COVID, y que habitualmente corresponden a otro tipo de patologías, algunas de ellas también derivadas de la actividad quirúrgica que nosotros hemos estado impulsando. Específicamente la Araucanía, la ocupación efectivamente ha sido de las más altas que hemos tenido a nivel país,
y hemos estado derivando aquellos pacientes a instituciones dentro de la misma región o también moviéndolos a otras regiones de modo tal de mantener ocupaciones un poco más bajas y, como digo, que sean capaces de satisfacer cualquier incremento de la demanda que pueda ocurrir producto del coronavirus. Muchas gracias, subsecretario. Tío subsecretario, ¿cómo está la situación de ocupación de camas críticas acá en la región metropolitana? ¿Cómo lo han visto eso? Es similar al anterior. Nos preocupa en términos generales. Tenemos hoy día disponibilidad de camas, tenemos del orden de un 90%, si no me equivoco, de ocupación a nivel región metropolitana. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer traslado de pacientes de aquellos servicios que se encuentran con mayor ocupación. Muchas gracias, subsecretario de Redes Asistenciales. La siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, ministros, subsecretarios. Respecto a la trazabilidad nuevamente a nivel nacional, pese a que estas cifras han mejorado, aún hay expertos que coinciden que existe un déficit en esta materia, al igual que la proporción de casos por contactos identificados, donde justamente en las regiones del sur del país están bajo el 60%, que sería lo ideal, de acuerdo también a la propia autoridad. Respecto de esto, ¿qué está fallando principalmente a nivel nacional para que las cifras se mantengan y no disminuyan tanto en casos como en el número de fallecidos? En la misma línea y sobre lo que está sucediendo en el sur, estudios en la zona dieron cuenta que Osorno en particular no cumple con el factor de casos diarios para que esta comuna salga de cuarentena, superando incluso el umbral de los 20 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿se pueden levantar las cuarentenas sin cumplir los criterios? Y otra pregunta respecto a un estudio realizado por la Universidad del Desarrollo, en donde se daba cuenta que en la región metropolitana el número de casos activos es de un 13%, cifra bastante superior al 4,1% que ustedes informan diariamente. ¿Por qué se da esta diferencia? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. La primera parte la contestará la doctora Daza, la segunda parte la contestaré yo. Bueno, con respecto a la trazabilidad, es importante decir que hay varios indicadores de trazabilidad. El número de casos que se investigan en menos de 48 horas, la positividad, el número de contactos identificados, cuántos de estos contactos se encuentran en menos de 48 horas, y en términos generales eso, y también la búsqueda activa de casos, que también es un indicador porque nos permite ir a encontrar, como lo hemos dicho, aquellos casos positivos que no lo saben y que son asintomáticos. Hoy día un 30% de los casos son asintomáticos aproximadamente. Hay un indicador que efectivamente en términos generales en algunas regiones del sur, particularmente en la región de Los Ríos, en la región de Magallanes, vemos que el número de contactos por caso es menos de 3. La región de Magallanes es 2,1, en la región de Los Ríos es 1,8, en promedio a nivel del país estamos entre 3 y 4. Las regiones del norte en general tienen buenos indicadores. Y aquí estamos fortaleciendo una de las estrategias, que es que las personas declaren cuáles son esos contactos estrechos cuando son positivos. Es por eso que aquellas personas está haciendo, cuando se identifica un caso, se hace una visita domiciliaria, para primero que nada que los contactos estrechos domiciliarios se declaren oportunamente. Lo segundo, también aquellas personas que tienen una actividad laboral formal, se están haciendo en forma aleatoria visitas en los lugares de trabajo para asegurar que los contactos estrechos de los lugares laborales sean declarados como contactos estrechos. También hacemos un llamado a las personas, la importancia a través de los trazadores. Cuando llaman a las personas, hemos capacitado a los trazadores para que sensibilicen a las personas que es importante que declaren todos sus contactos estrechos, porque ese contacto estrecho que no se declare puede ser una persona que sea contagiante y obviamente eso implica una mayor transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, aquí estamos haciendo campañas de sensibilización a través de también las cuadrillas sanitarias, a través de la atención primaria, los seremi de salud, las visitas a los lugares de trabajo, porque aquí lo importante es encontrar a esos contactos estrechos de los casos. Muchas gracias, doctora Daza. Con respecto a la segunda pregunta, esta es una pregunta muy importante. Sin embargo, es una pregunta que registra una leve confusión, a mi entender,
porque el estudio de la Universidad del Desarrollo en realidad se refiere a un estudio de anticuerpos, es decir, seleccionan una población, se miden los anticuerpos y esos anticuerpos positivos revelan que esa persona estuvo enferma. Ese grupo de contagiados abarca al 13% de la población proyectada según el estudio, y nosotros lo que hacemos es medir la PCR, o sea, la presencia del virus en la persona. Sin embargo, con la búsqueda activa de casos que hemos iniciado hace varios meses atrás, nosotros justamente también hemos aumentado la cantidad de personas que no son sintomáticas, o sea, que no demuestran la enfermedad y que sin embargo la tienen, y ese grupo ya alcanza casi al 30%. Este estudio de la Universidad del Desarrollo es muy importante porque significa que el 13% de la población tiene anticuerpos. No tiene ningún conflicto con lo que informamos nosotros habitualmente, que como ya dije se refiere a la PCR, pero tiene un dato muy relevante. Al determinar que el 13% de las personas ha estado infectada porque tiene anticuerpos, hace que la letalidad de los pacientes baje. Es decir, nosotros hemos tenido mucho más enfermos que lo que podemos detectar con la PCR. Son técnicas totalmente diferentes. Al detectar con anticuerpos, nosotros sabemos realmente que esa persona estuvo enferma, haya sido sintomática o no, y eso hace que hemos tenido, obviamente, una cantidad mucho mayor de pacientes contagiados, y en eso estoy de acuerdo, pero eso es positivo, porque significa que nuestra letalidad como país es mucho más baja. Es exactamente 3,2 veces más baja que lo que demuestran las cifras, porque esa es la diferencia entre los casos detectados por anticuerpos y los casos detectados por PCR. Por lo tanto, me alegro de esta noticia, nosotros la estábamos esperando. Insisto en lo que dice el decano de la Facultad de Gobierno de la UDD, no sabemos si habrá una segunda ola. Por lo tanto, lo más importante es que en estos meses de verano se sigan cumpliendo las medidas sanitarias para evitar justamente un rebrote. Muchas gracias. Ministro, solamente precisar, quedó pendiente la pregunta que le realicé respecto a Osorno, en donde no se está cumpliendo con el factor de casos diarios para levantar la cuarentena en la zona. Entonces, ¿se puede levantar cuarentena sin cumplir alguno de estos criterios? Eso tenía que ver con la trazabilidad. Doctora Daza. Bueno, en el paso a paso, ¿cierto? En el paso del paso a paso de una comuna de cuarentena, de transición en los distintos pasos, hay una serie de indicadores que son 5 indicadores. Y lo importante es ver 2 cosas. Uno, que se cumplan al menos 4 de los 5 indicadores. Y lo segundo, sí también es importante ver la tendencia. Nosotros miramos la tendencia en los últimos 15 días. Y si vemos que hay una tendencia positiva, es decir, que el número de casos viene disminuyendo en los últimos 15 días en forma considerable, si vemos que todos los otros indicadores han ido avanzando positivamente, estamos hablando de la trazabilidad, estamos hablando también de la positividad y estamos hablando de otro factor que es muy importante, que es de los casos encontrados, cuántos son producto de brotes, cuántos se encuentran en residencias sanitarias y todas esas variables que evaluamos para que las comunas puedan avanzar y puedan retroceder. Por lo tanto, son una serie de indicadores que tenemos que ir evaluando para poder dar señales que las comunas y las personas vayan avanzando, retrocediendo. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días. Hace unas semanas ya se había preguntado sobre esto, pero ¿hay una fecha concreta de cuándo se podría permitir las visitas en las cárceles? Ha pasado casi 8 meses en que las personas privadas de libertad no tienen contacto con su familia y considerando que ya han presentado protocolos para la reapertura de locales, de comercio, en otros ámbitos, ¿hay una fecha concreta para permitir las visitas en los centros penitenciarios? Muchas gracias por la pregunta. La contestará la doctora Daza. Con respecto a su pregunta, sí hay una mesa de trabajo que está dirigiendo el ministro de Justicia, que ha trabajado con el Colegio Médico, con el Ministerio de Salud, con Gendarmería, y se elaboró un protocolo que ya está consensuado por todos estos grupos, por esta mesa de trabajo, y se espera dar a conocer el protocolo la próxima semana. El día lunes se va a dar a conocer el protocolo que le estoy mencionando. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta. Hola, muy buenos días. Ministro, ya comenzó a correr, sabemos, el plazo. La Fiscalía le entregó 49.000 correos en el marco de la investigación por muertes de COVID-19, correos que fueron, sabemos, incautados. Para realizar este trabajo se habilitó una sala especial
con un equipo del ministerio para que extraiga estos correos que no podrán ser revisados por la Fiscalía. ¿Usted estará presente con este equipo en la revisión? Saber si el lunes efectivamente van a entregar estos correos y qué responde también a quienes han dicho que ha dilatado esta entrega. Y también preguntarle a la ministra Rubilar en qué va a contar el IFE 2021. Muchas gracias. Antes de contestar a esa pregunta, quiero agregar que en el grupo de riesgo también están los bomberos. Creo que es importante reconocer la labor que hacen ellos permanentemente y creo que es muy importante que ellos también estén vacunados. Con respecto a la situación de los correos, ayer en la mañana fueron entregados los correos, los entregó el fiscal en conjunto con la PDI. Yo los fui a recibir y a saludar. Conversamos un momento con el fiscal. Se nos dieron 3 días hábiles, pero nosotros vamos a entregar en 3 días la revisión. No hemos dilatado de ninguna manera la entrega de los correos, eso no es así. Los correos estuvieron en Entel una cantidad muy importante de días, días que no podíamos manejar nosotros. Una vez que Entel los entregó, la PDI los retiró, los llevó a la Fiscalía y desde ahí nosotros recibimos los correos, como digo, ayer en la mañana. Yo fui a saludar al fiscal, me reuní con él y se están revisando los correos día y noche y esperamos entregarlos, digamos, en los 3 días de plazo que son los días que fijó además la Corte Suprema. Nosotros como Ministerio de Salud reafirmamos nuestra disposición y voluntad a colaborar con los tribunales de justicia, entendiendo la labor importante que ellos realizan y hay un equipo grande de TICs y de abogados que está trabajando día y noche en la revisión de estos correos para entregarlos el lunes. No vamos a tomar el plazo de 3 días hábiles, vamos a trabajar intensamente para poder entregarlos el día lunes, como fue originalmente la petición, que era de 3 días. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta que le hizo la doctora Rubilar, la dejo a ella entonces terminando con la conferencia del día. Muchas gracias, ministro París. Y en el torno de la pregunta, es muy importante decir de que se está trabajando muy duro por parte del Ministerio de Salud, las autoridades, los alcaldes, todos, para poder impedir, ojalá, un rebrote. No obstante eso, sabemos que tenemos que estar preparados si es que ese rebrote llega. Y es por eso que el presidente mandó una indicación que nos ha apoyado el Congreso Nacional para sacarla adelante, que es lo que se llama la posibilidad de tener un IFE en caso de rebrote y que le hemos denominado el botón del IFE para poder activar el ingreso familiar de emergencia en caso de ser necesario. Si estamos en condiciones sanitarias y socioeconómicas que ameriten poder una vez más ocupar el ingreso familiar de emergencia, vamos a tener esta herramienta flexible, esta herramienta que va a permitir, ocupando la nómina de los hogares, de los más de 3.350.000 hogares del ingreso familiar de emergencia 6, pero también ocupando el registro social de hogares, ver sobre todo los hogares más vulnerables que están en el sistema de seguridad y oportunidades o que tienen un subsidio único familiar. Ellos también van a poder ingresar en caso de ser necesario, porque podría pasar que algún hogar que no entró al ingreso familiar de emergencia, en particular al IFE 6, pero ahora con las nuevas condiciones sanitarias, con las nuevas cuarentenas, con las nuevas medidas, si requieran esa ayuda, también van a poder postular. Es decir, este IFE de rebrote, este botón IFE, es una nueva herramienta que vamos a tener desde Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para poder activar, para ir a proteger a los hogares que más lo requieran. Por lo tanto, si viene ese rebrote, vamos a tener la herramienta más poderosa que hemos tenido en protección, que es el ingreso familiar de emergencia, con sus montos y extensión que determinaremos según la situación que estemos viviendo de forma sanitaria en ese momento en el país. Muchas gracias, ministra Rubilar. Quiero agradecer su presencia hoy día en la transmisión de los datos COVID. Siempre es muy agradable estar con usted. Quiero recalcar algo que hemos dicho. Todas estas buenas noticias son iniciativas del Ejecutivo, pero ha colaborado el Parlamento en forma muy positiva. Nosotros hemos dicho muchas veces, ambos ministerios, Desarrollo Social y Familia y Ministerio de Salud, que es muy importante llegar a acuerdos, que es muy importante dialogar, que es muy importante trabajar con la sociedad, con la comunidad y también con el Parlamento. Con esto terminamos y le deseamos un muy buen fin de semana. Buenas tardes. Buenos días. Buen día. Transmitió el Gobierno de Chile,
Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.